Bueno, feliz y bendecido día para ti, que estás ahí, que has podido acceder a este encuentro. Nada es al azar y le damos la bienvenida a un nuevo día y a una nueva lección, a un nuevo compartir. Y vamos a por la lección 238. Su título es, dame un segundo que vamos a darle la bienvenida a alguien. Bienvenida. Bienvenida, Petri. Dice, acabo de empezar. Dice, buenos días. Le estábamos dando la bienvenida a esta nueva lección y a este nuevo día, que su título es La salvación depende de mí. Y recordamos de nuevo que estamos en la segunda parte del libro de ejercicio. Estamos en el concepto, hemos pasado el concepto que es el perdón y ahora estamos en el concepto que es la salvación. Y vamos primero a ponernos en manos del maestro correcto, ponernos en nuestra mente recta para que sean sus palabras y que nos sintamos guiados, dirigidos por nuestro Espíritu Santo. Así que, bueno, nos invitamos a cerrar los ojos, a tomar una respiración profunda, serena. Quizás al principio controlamos esa respiración para que nos conduzca, armonice esta serenidad, que es la que deseamos, colocándonos en un estado de observación, y desde ahí pasamos de esta mente caótica, desordenada, que cree pensar por ella misma, que tiene justificaciones para todo, que está basada en la carencia. Pasamos a estar presentes, utilizando todo lo que me rodea para que pueda elevarme y llegar a esa presencia, colocando mi mente verticalmente en nuestra mente recta. Así que pedimos a nuestro espíritu que nos ayude a crear ese espacio amoroso para nosotros, un espacio confiado, en ese lugar ecuánime. Y nos recordamos que en esta segunda parte nos insta a que utilicemos las palabras simplemente como símbolos que nos ayuden. Nada significa nada. Así que las palabras tampoco significan nada, simplemente es donde yo descanso y utilizo esas palabras, de la forma que yo utilizo esas palabras, esos símbolos. Quiere decirme que la forma no tiene nada que ver en absoluto, sino es donde descanso y la intención, la atención que yo pongo sobre las cosas, sobre la forma. Así que respira profundo de nuevo y suelta el aire observando. Para profundizar en el silencio interior. Y desde ahí invocamos en nombre del amor a nuestro Espíritu Santo. Invocamos a su luz, a su sabiduría. Y le pedimos que se haga presente en nosotros. Le pedimos
el entendimiento y la comprensión. Ponemos en sus pies esta lección y la práctica para el día de hoy. Le pedimos que a través de pensamientos nos hable, a través de las sensaciones, de las experiencias, que nos haga consciente en cada instante qué es lo que tenemos que perdonar. Que ponga en nuestra mente esos pensamientos que pensamos con amor, nuestras creaciones. Que ponga las palabras en nuestra voz, que sea la suya. Que sea su humilde mirada, sus bondadosos actos. Que nos dirija cuándo debemos de hablar, cómo y cuándo callar. Y que podamos ver mucho más allá de lo que aparenta ser. Que elijamos conscientemente a través de él. Así que nos abandonamos en cada elección o le damos valor a lo que creemos ser en cada elección. Así que nuestra elección ahora es que Él nos conduzca ante nuestra presencia. Que pasemos de esta mente burda, incoherente, podamos elevarnos de su mano. Así que puedes pedirle a tu Espíritu Santo que te muestre a través de esos pensamientos una imagen para sentirte acompañada de tu maestro interior en el que te sonríe, te extiende su mano y así comienzas a seguir a tu maestro interior en esa escalera que te conduce a las puertas del cielo, a tu altar interior, a ese espacio sagrado que hay en tu mente. Y así es como accedemos a un instante santo. Nos damos la bienvenida y cómo deseas que sea tu santuario, ese lugar de descanso. Cómo te reencuentras con tu inocencia. Cómo te sientes cuando su luz te abraza, te habla y piensas.
La salvación depende de mí. La salvación depende de mí. La salvación depende de mi elección. Y así damos gracias por ser consciente de ello. Damos gracias a cada encuentro, a cada hermano, que nos hace tomar nuestra propia decisión de si elijo ese pensamiento de paz o no. La salvación depende de mí. Damos gracias porque el camino se hace más confiado cuando elijo contigo. Damos gracias porque solo el amor es real. Y cuando no lo elijo, no estoy pensando en absoluto. Pero mi inocencia sigue intacta a pesar de mis elecciones. Así que gracias, Padre. Gracias por mantener esa pureza. Gracias al camino del amor, que lo recorremos con gratitud por toda experiencia. La salvación depende de mí. Así que gracias, gracias, gracias por cada acontecimiento que me recuerda quién soy, quién me acompaña, quién me dirige. Así que respira profundo, sabiendo dónde estás, cuál es tu elección, quién te acompaña. Nos podemos permitir el lujo de sonreír, caminar con certeza, que respira profundo y en esta oración de gratitud
muy dulcemente puedes abrir tus ojos y regresar. Bueno, vamos a leer el concepto antes de leer la lección, que ya nos quedan, la lección, contando la lección de hoy, nos quedan para este concepto 2 lecciones más. Y nos dice, ¿qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no ha dejado de cumplirlas. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación, para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida tiene necesidad de curación. Así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero que no reconocía su unidad. Y al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. Y de esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Voy a volver a leer este párrafo, dice, la salvación es un deshacer en el sentido que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. Y de esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él. Tras ellas, no mucho más allá el recuerdo de Dios. Y nos dice Jesús, acudamos diariamente a este santo lugar. Pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer, los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una perspectiva nueva. La noche ya pasó. Ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya sido disuelta al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista.
Bueno, tenemos que tener claro, vamos a darle a, bien, tenemos que tener claro que el mundo que yo estoy viendo es un pensamiento que está en mi mente. O sea, no hay ninguna diferencia. Bienvenida, Noelia. No hay ninguna diferencia entre lo que creo ver y lo que creo ser. O sea, no hay ninguna diferencia. El mundo que veo es porque lo creo. No puedo ver un mundo que no creo. Todo lo que veo es porque está en mi sistema de creencias. Por eso lo veo. Ese es el medio que se da para que vuelva a reafirmar eh, esa idea o ese pensamiento de separación. Recordemos como ayer compartíamos que ese pensamiento de separación es un pensamiento de negación del amor. Es como he querido ocultarme aquí, en este pensamiento, luego he sentido culpa por crear aparentemente algo sin amor, crear falsamente, lo he hecho solo, a sabiendas, qué es lo que es como qué es lo que he hecho y ahora me siento culpable. Pero en el momento que empezamos a tomar conciencia de que todo cuanto acontece en mi vida, o sea, es como darte cuenta de que el mundo y yo somos uno y aquí no entra el amor. Entonces eso crea en la mente un conflicto de creer que estás separada. Pone toda la atención, toda la intención en lo que está viendo. Y eso pues en el cuerpo y en el yo separado es donde lo experimentamos. La identificación es tan grande con esta identidad separada que por eso me dice en este párrafo que no recuerda cuál es la unidad. Esa es la identidad. Soy el Cristo, soy una extensión del amor, un pensamiento en la mente de Dios. Así que, bueno, me gustaría que pudiéramos compartir del capítulo 21, que creo que nos puede venir estupendamente con la lección de hoy. Es el capítulo 21, la sección 7. El subtítulo es La razón en contraposición a la locura. En el párrafo 9, en la oración 7, dice: dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano. Reconoce con él lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, tampoco es menos. Él nos dice. Y en el siguiente capítulo, en la siguiente sección, perdón, que es la última pregunta que queda por contestar, en el párrafo 5, en la oración 11, dice, perdón, en la oración 10 dice: deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas, con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión, para que esto se lleve a cabo por él. Y las preguntas que nos hace es: ¿deseo un mundo en el que gobierno yo, en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso, en el lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Y deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Y la última pregunta ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Haciéndonos esta pregunta, que además se titula así, la última pregunta que queda por contestar, ¿es esto lo que deseo? Esa pregunta la tenemos que tener como muy consciente, estar muy consciente de ella en cada situación, en cada acontecimiento, en cada experiencia en la que recordamos que
yo la puedo vivir en paz o la puedo vivir en caos, y es según el sistema de pensamiento que yo elija. Claro, cuando yo experimento ya ha sido elegido. Por lo tanto, cuando yo estoy experimentando es cuando puedo ser consciente de si deseo seguir juzgando o deseo una nueva reinterpretación de esto, que es la corrección. Para eso tengo que hacerme esa pregunta, para eso tengo que ponerlo en duda. No, no es que yo elija estar en un mundo happy. Recordemos que yo creo, o sea, no hay diferencia, como hemos dicho antes, entre lo que yo experimento y lo que yo pienso, o lo que creo pensar, más bien. No hay ninguna diferencia, todo está unido. Nunca hay separación en nada, sigo en la mente de Dios, pero esa parte minúscula de la mente quiere estar separada, y eso es lo que yo elijo. O sea, yo elijo estar separado, experimentar o unirme al amor. ¿Qué es lo que deseo? Entonces, ahora sí, vamos a la lección. La 338, su título, La salvación depende de mi decisión. Entonces, vamos a leerlo. Si quieres, puedes cerrar tus ojos, puedes guiarte por mi voz, sentir que, o poner más bien mi voz como guía, que puedas sentirte inspirada o entendiendo, poniéndola bajo la dirección del Espíritu Santo. Como hemos dicho al principio, las palabras no significan nada, simplemente son acogidas desde el sistema de pensamiento. Siempre estoy interpretando, por lo tanto, el objetivo es indudable, inevitable, que desde el mismo sistema de pensamiento se me dé. Entonces, sí te sugiero que si quieres, pues puedes cerrar tus ojos mientras que yo te lo lea. Si luego se siente la inspiración, pues se comentará o se compartirá, y si no, pues simplemente practiquemos. Y dice: Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digna de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo. Dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí. Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable, para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti, también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Puedes respirar profundo. Y así hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre. Cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Y volvemos a respirar profundo. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digna de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy.
La salvación depende de mi decisión. ¿Qué deseo? Y así puedes traerte aquí a tu pantalla mental ese acontecimiento, esa experiencia, quizás un hermano en el que has podido experimentar cualquier emoción, cualquier sentimiento que no se alinea al pensamiento de la paz. Respira muy tranquilamente y simplemente al traer ese acontecimiento, esa experiencia aquí, simplemente obsérvala sin justificar, sin enjuiciar, simplemente obsérvala. Observa el sentir, lo que se habló, lo que se dijo, como si de una película se tratase. Observa si fuiste respondida, tu reacción, cómo te hizo sentir la reacción. Observa en qué parte de tu cuerpo sentiste la emoción de esa reacción. O quizás no diste respuesta, pero sí te hizo sentirte de alguna forma. Pues observa cómo te sentiste. Observa cómo tu mente quiso darte una respuesta, quiso arreglarlo por su cuenta, quiso darte la solución a ese problema. Quiso volver, date cuenta de que quiso volver a interpretar de nuevo. Quizás lo hizo, pero ahora estás aquí en este lugar ecuánime observando y puedes preguntarte, ¿qué deseo? ¿Deseo llevar la razón ante esto o deseo ser feliz? ¿Deseo seguir sosteniendo ese pensamiento que está causando en mí? Dilo, ¿qué causa en ti? ¿O deseo elegir el pensamiento de la paz,
que el amor mismo ubicó en mi mente. El conflicto está en nuestra mente y la solución al conflicto verdaderamente también lo está. Por lo tanto, ¿qué deseo? Ser lo más honestamente posible. Hace que ya comience a amarme. ¿Qué deseo en este momento? La salvación depende de mi decisión. Respira profundo, tranquilamente. Puedes ayudarte mirando al maestro interior, a tu maestro interior. Dirigirte a él. Le puedes decirle, deseo una nueva interpretación sobre esta experiencia, sobre este hermano. Puedes nombrarlo. O quizás el juicio fue hacia ti misma, no hay diferencia. Deseo una nueva interpretación sobre esta experiencia. Y necesito de tu guía. Necesito que me ayudes. Que me conduzcas donde se originó. ¿Cuál fue el pensamiento que elegí? Pensar sin amor. ¿En qué momento de mi vida? Decidí pensar por mi cuenta. ¿A quién juzgué? Por lo mismo que me está pasando ahora. Respira profundo y permite que pensamientos lleguen, imágenes lleguen, sensaciones. Y si alguna experiencia llega a tu vida del pasado, simplemente obsérvala. Date cuenta que elegiste con miedo. Démonos cuenta que no éramos conscientes tal como lo somos ahora. Pregúntate qué deseo. Deseo sostener ese pensamiento, dándole valor en el presente y proyectándose a un futuro. O deseo que mi mente se purifique de esa elección inconsciente.
que eso no me hace pecador, pecadora. Simplemente fue una elección errónea. Ahora ya deseo no apoyarlas. Tal como Dios no apoya las ilusiones. Así que conscientemente, ahora, poniendo el amor como testigo, renunciamos. Renunciamos a ese tipo de pensamiento. Renunciamos a pensar sin amor. Y aceptamos la expiación, la sanación en nuestra mente. Permitimos a la luz que entre, que purifique. Y así hacemos un feliz intercambio. Porque de mí depende la salvación. Esa es mi elección. Y por eso damos gracias, porque el conflicto está en mi mente y solo tiene una respuesta. Esa es mi elección. Damos gracias por ese pensamiento de paz. Damos gracias a la guía, al Espíritu Santo. Y damos gracias, Padre, porque recibimos tu bendición para poderla extender. Deseo conocerme a mí misma. Deseo conocer a mi hermano. Compartimos la misma esencia. Así que gracias por hacerme ver amorosamente
Gracias, 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 Espíritu Santo. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí. Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti, también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Respira profundo. Y cuando tú estés preparada, preparado, puedes regresar. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mí cada vez que soy consciente de que puedo elegir de nuevo. En cada instante se me da la oportunidad de poder elegir. De hecho, siempre estoy eligiendo. Siempre estoy eligiendo. Pero si no me hago consciente, si no pongo en duda, ya el programa está con esa elección activa. Por lo tanto, eso es la experiencia. Así que cada experiencia nos trae la oportunidad para poder elegir de nuevo y así agradecer. No porque me pasen cosas buenas, sino agradezco todo. Agradezco mi existir, mi dependencia del amor. Agradezco entender cómo la vida me está hablando, entender que esa vida soy yo y que simplemente se da todo lo que creo ser. Yo soy uno con el mundo, yo soy uno con Dios, que elijo. Así que la salvación depende de mi decisión, de mi elección. Así que bueno, lo dejamos aquí por hoy. Espero que sigas practicándolo, que mantengas tu mente receptiva, que puedas ser consciente de cada instante que puedes elegir de nuevo. Comenzamos con esas experiencias no gratas y luego simplemente lo agradecemos todo. Cada vez que yo quiera o desee o tenga la intención de cambiar, del deseo de cambiar algo, es porque ahí hay un juicio detrás. Así que simplemente dejo de juzgarme porque darme cuenta de que esa situación ya ha sido juzgada. Así que juzgarla de nuevo sería echarle más gasolina a la experiencia. Es como mantener un juicio desde aquí y luego ponerlo desde aquí. Estaría doblemente enjuiciándome. Por lo tanto, simplemente elige qué deseas. Así que bueno, que tengas un feliz día, una bendecida práctica. Gracias, Ana. A ti, cariño, a ti. Que puedas mantener esa mente lúcida para poder ir como el mundo es como si fuera un juego de mesa en el que un puzzle en el que todas las fichas están desordenadas, individuales, cada una por un lado,
y tú comienzas a coger todos esos fragmentos, todas esas piezas y empiezas a unirlas hasta que puedes ver la belleza que hay detrás de cada pieza. Todas las piezas son necesarias para que se pueda formar esa imagen o darnos cuenta qué es lo que es realmente. Así que bueno, que tengáis eso, una feliz práctica y mañana nos vemos en un instante santo a la misma hora. Gracias, bendiciones infinitas. Feliz día. Sí, gracias.